quisiera tomarles un minuto de por qué el tema. Miren, durante estos días hemos visto que mucho se ha enfocado la ergonomía a industria, a grandes industrias, pero quisiera hacerles la reflexión de qué pasa con esas pequeñas empresas, qué pasa con esos pequeños negocios que vamos a mirar, que son importantes. Y también quisiera hacer la reflexión que, como decía mi amigo, mi hermano Carlitos, que no con tanto dinero se puede hacer cambios importantes. Nosotros vamos a mirar, esta es la guía de la conferencia, vamos a mirar la importancia de las pymes, la importancia de la ergonomía en las pymes, miraremos una guía de prevención, es una propuesta, nuestra experiencia en las pymes, resultados y conclusiones. Quisiera comenzar con esta reflexión de José Martí. Dice, ayudar al que necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad. En algunos foros se ha hablado de que la felicidad, cómo buscamos la felicidad. Pero si nuestra competencia, lo que nosotros hemos aprendido, no está al servicio de las personas, ese conocimiento no tendrá tanta validez. Entonces, la propuesta es, ¿qué tenemos que hacer esos conocimientos en las personas que necesitan? ¿Quién necesita? Miren, ¿por qué es importante las pymes? CEPAL en 2018 hablaba que el 99.5% de las empresas, número de empresas, están en las pequeñas y medianas empresas, por número. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Ah, caramba. Miren, esto nos interesa, el empleo. Las pymes sumadas, pequeñas, medianas y microempresas nos dan el 61% de la empleabilidad. Pregunto, ¿es importante? Pero por supuesto es importante. Entonces estamos hablando de que en América Latina, en todos nuestros países, el empleo lo están dando las micro y las pymes. Y la pregunta es, ¿cuánto se ha hecho de ergonomía ahí? Muy poco, realmente muy poco. Y ahí precisamente están nuestros trabajadores. Hablamos de métodos, hablamos de muchas cosas que necesitan dinero. Conversábamos con mi amigo Lorenzo, decíamos, miren, el que tengamos una baja, un problema en un trabajador de una empresa grande, capaz que le reemplazan ese trabajador y terminó el problema. Pregunto, si esa baja es de una microempresa, que el 50% son de 5 trabajadores o 3 trabajadores, que un trabajador se enferme, ¿es importante? Por supuesto. Puede ser la terminación de ese negocio. Entonces, la ergonomía en una microempresa, una pyme, es fundamental. Ahora, ¿tendremos todos los recursos de una empresa grande? No, no tenemos esos recursos. Entonces, buscamos y vemos alternativas. ¿Por qué? Tomando el lema de la Semana de la Seguridad, transformación social desde la salud y seguridad. Pregunto, si nosotros podemos ayudar a estos microempresarios, a estas pymes, ¿ayudar a qué? A que no se enfermen, a que no se accidenten, a reducir sus costos, a mejorar las condiciones de trabajo. ¿Será importante? Por supuesto. Entonces, buscamos, la propuesta es, dicen que lo importante es no inventar todo, sino subirse sobre los grandes, sino los conocimientos de las personas que dieron su vida, vamos a ver. Entonces comenzamos a buscar algunas metodologías, algunas experiencias, y encontramos esta experiencia muy interesante, que les recomiendo, y si tienen interés podemos darles la fuente, etc. Este es de Canadá y está enfocado a pequeñas y micronegocios. Es una metodología enfocada a pequeños y micronegocios. ¿Qué se enfoca a qué? A las necesidades que ellos tienen, con metodologías súper sencillas que los trabajadores puedan entender y aplicar. Entonces, hicimos esta experiencia tomando un ejemplo de estas personas que ya desarrollaron su método y las comenzamos a aplicar. Entonces, ¿qué dice esta metodología? Tiene una versión corta y una versión larga. Tomamos la versión corta.
porque también puede ser una versión de medianas y grandes empresas. La versión corta habla de 5 puntos, es como un paso a paso. Menciona que la parte inicial, fundamental, ¿cuál es? El tema del liderazgo o el dueño de del pequeño negocio. Por ahí pasa. Si ustedes no logran captar esa atención, el compromiso del dueño de esa pequeña empresa para poder cuidar, no se va a conseguir. Entonces, primer paso es tener el compromiso ya no se habla de alta gerencia, se habla del dueño de ese lugar de venta de alimentos, de ese sitio de reciclaje, etc. El segundo paso que se propone es lo que hemos venido comentando todos, y que todos estamos de acuerdo, la participación de los trabajadores. Es fundamental que el trabajador se involucre, se ingrese, participe en su mejora, definitivamente. Tercer paso, habla de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En este caso lo hace súper sencillo, tan sencillo como una cartola. Vamos a mirar más adelante. Porque esta cartola es como cuando ustedes han jugado, vean las 7 diferencias, ¿sí? De dos, tienen una foto y otra foto. ¿Se parece o no se parece? De manera que el trabajador, por simple vista, puede identificar el riesgo. Entonces, no hay un método o el ultra método de ergonomía, o no necesita ergonomía. Simplemente viendo la cartola que vamos a mirar a continuación, ya se puede identificar. Pero en este caso, nosotros también lo complementamos con otros métodos que lo aplicamos en estas empresas. Cuarto punto, si ya usted ha identificado, ¿qué es el siguiente paso? Controle, lo que decía Carlos, lo que también decían nuestros compañeros o nuestros formadores. Si usted no va a intervenir, es mejor que no evalúe. ¿Para qué? Hemos visto trabajadores que les miden, les toman, etcétera, etcétera. Va usted al mes, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, si usted va a hacer este paso de identificar, seguro tiene que comprometerse ¿a qué? A mejorar 1 centímetro, a mejorarle algo a ese trabajador. Entonces, el cuarto paso es, luego que usted identificó, usted tiene que hacer el control. Cosas muy, muy puntuales, mejoras concretas de lo que usted identificó en el paso 3. Luego, en el paso 5, es importante capacitar. ¿Y en qué capacita? Capacita en lo que encontró. Dicen que los trabajadores, la única forma de hacer su entrenamiento es sobre algo que ellos están viendo, algo que les sirve. Entonces, las capacitaciones es en lo que ellos están mejorando, en lo que ellos están sufriendo, digamos, como decía Carlos, me duele el hombro. Entonces yo le pregunto, ¿quisiera saber cómo mejorar ese dolor de hombro? Pero por supuesto, tengo que levantar tantos pesos. ¿Quisieras ser un poquito más liviano tu carga? Por supuesto. Entonces siempre el trabajador va a estar dispuesto a colaborarles siempre que ellos tengan un ¿qué? Un beneficio para ellos, un ganar. Pero si ustedes no le dan el tema de ganar, simplemente van como el súper ergónomo para medir o hacer cosas y al trabajador no pasa nada, la siguiente vez ya no le colabora. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Una mejora continua. Este es un proceso que regresa, es un ciclo continuo, de manera que las mejoras no paran, todo el tiempo está mejorando, ¿sí? Y qué mejor en una pequeña empresa. Ahora, esta es la metodología que presenta o que propone los canadienses. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? Vamos a poner nuestra experiencia, qué es lo que se hizo. Con la ayuda de los alumnos de la Politécnica del Ecuador, miramos algunos sectores. Entonces, de todo el amplio espectro de las pequeñas empresas, tomamos muestras. Entonces, tomamos muestras de preparación de alimentos. Pregunto, en Medellín aquí hay ¿cuántas personas que expenden alimentos? Muchísimas. De los pinchos, de los shawarmas, de las hamburguesas, son pequeños empleos, son pequeñas empresas. Por ejemplo, metalmecánica, ¿cuántas metalmecánicas hay en Medellín? Miren la cantidad de cosas. La siguiente es reciclaje. Entiendo que igual ustedes tienen acá la cantidad de gente que hace reciclaje, todo lo que es chatarra, papel, cartón.
El área, por ejemplo, miren, estos microemprendimientos, por ejemplo, consultorios de veterinaria, y también el área de educación o cuidado diario. Entonces, en esos sectores, como ustedes hay de todos los colores, tomamos una muestra. Ahora, ¿quién participó? Participó primero mayores de 18 años y con una antigüedad mínima de 6 meses en esa tarea. Y la mayoría fueron 60% hombres y 40% mujeres. ¿Qué es lo que propusimos? Comparamos las dos cosas. La primera, el tema de la metodología que se propuso a través de las cartolas, y la segunda, miramos algunos métodos tradicionales, digamos. Entonces, la primera es una herramienta general de identificación que les había comentado. La segunda, tomamos medidas antropométricas del trabajador y de su puesto. Evaluamos el mobiliario de trabajo. Miren, el mobiliario de trabajo puede ser el asador de los pinchos. Ese es el mobiliario del trabajador. O puede ser la mesa donde suelda el metal mecánico. A continuación, hicimos para manipulación de cargas en los que aplicaba el MAC, y para el área postural tomamos el OWASP. ¿Qué encontramos? Miren, primero hablamos con los trabajadores y miramos las diferentes actividades que teníamos. Entonces teníamos clasificación de material reciclado, servir los alimentos, preparar o asar los alimentos, asar en este caso los pollos, y soldar las estructuras. Estas tratamos de un poco de condensar la actividad que más nos interesaba. A continuación, miramos con los trabajadores cuál es la actividad que más les molestaba. En este caso, por ejemplo, de colocar los alimentos, lo que esta persona decía, colocar los alimentos en la parte superior. Obviamente, en cuanto a frecuencia, al peso, a la variedad, etc. Aquí es algo muy interesante. Por ejemplo, miren, en un centro de cuidado infantil, vamos a ver más adelante, el tema de llevar los niños al baño. Es una actividad, parece muy simple, pero tiene su complejidad y tiene su problema. Por ejemplo, para la parvularia o para la persona de estimulación temprana, el tema de ejecutar los ejercicios en esas condiciones, con esas sillitas pequeñas, o al peluquero, o también inclusive a la evaluación clínica de las mascotas. Ahora, esta es la propuesta de los canadienses, que dicen, si yo necesito llegar al trabajador de una pyme, que no es un experto, yo necesito visualmente poder comparar. Y lo que ellos proponen, unas 7 cartolas, indicando específicamente qué es lo que compara. En la primera, no podemos ver por tema de tiempo todas, pero si ustedes se pueden fijar, ¿qué dice? Si yo voy a almacenar, ¿qué es lo óptimo? ¿A qué altura? A la altura, bajo mis hombros, sobre mis rodillas, en donde está compositivo. Si yo ya tengo sobre mis hombros o ya cerca del piso, no tengo que almacenar. Algo tan sencillo como eso tiene obviamente su principio biomecánico, pero si el trabajador le dice, mire, si tú quieres estar bien, tienes que a ese nivel comenzar a manipular las cargas. Simplemente, visualmente, él ya puede identificar qué está bien y qué está mal. Entonces, un trabajador, si tú le pones uno de estas póster, va a entender. Si yo le hablo de biomecánica, de fuerza de compresión de disco, no me va a entender. Pero si yo le presento una cartola, esto está bien, esto un check, o esto está mal, ojo, me va a entender. Entonces también aplicamos con los trabajadores. Ahora, pongamos 2 ejemplos. Miren, este es un reciclador. Allá en la ciudad, ellos reciclan papel, plástico y chatarra. ¿Cuál era la peor condición? Él ponía unas fundas, ya enfundaba el material, papel o cartón, pero él tenía que ir acomodando. Entonces, miren el gesto postural. Entonces, se iba llenando y él tenía que ir haciendo con todo el peso, ir acumulando. Separado, obviamente la carga sobre los hombros, la carga lejos del centro de gravedad que estaría acá, pero la fuerza está haciendo acá. Y luego, un agarre deficiente porque el saco no podía agarrar. Entonces, tenía todas las condiciones para poder lesionarse. Un segundo caso, este fue bien curioso encontrar.
¿Qué pasa? Esta es una señora que cuida a los niños y durante la labor de control de esfínteres, miren esa espalda inclinada, rotada, y teníamos que hacer un levantamiento y descenso de la carga, que la carga sería el niño. Miren, un niño entre unos 3 años pesa entre promedio 15 kilos. Luego, el niño en promedio puede ir 4 o 5 veces durante la jornada al baño, que tiene que hacer esa tarea. Si esa parvularia tiene 7 niños a cargo, esa tarea fácil va a pasar 28 veces en el día. Entonces, esa carga postural, durante el tiempo que haga su control de esfínter, va a tener 28 veces. Entonces, eso, pregunto, ¿un ergónomo puede identificar? No. Esta persona es la que nos comentaba. ¿Cuál es la persona la que más te molesta? Me molesta cuando obviamente les llevo a los niños al baño. Entonces, ese contacto que hablamos de ergonomía participativa es fundamental, porque si yo visito ese centro y observo, nunca me voy a dar cuenta de estos temas. Y ahí estaba el problema. Entonces, miren, hicimos la primera identificación con estas cartolas y luego completamos la tarea haciéndoles antropometría. ¿Qué encontramos? Que solo hablando de la altura de puesto de trabajo, en este caso, el soldador, la altura de la mesa, en el caso del parrillero, la altura de la parrilla, o en el caso de la niña del baño, la altura donde está trabajando, o el peluquero, la altura del corte. Todas las alturas eran diferentes. Por ejemplo, miren, la mayoría tenía una altura diferente, una altura mucho más baja de lo que tenía que tener. Por ejemplo, en el caso de la recicladora, la altura óptima hubiera sido 97, pero la altura tenía 80. O en el caso de la metal mecánica, la altura piso-codo tenía 110 y la mesa real tenía 90. Es decir, solo en modificando estas pequeñas modificaciones de altura del puesto de trabajo, hacía mucho bien a las pequeñas empresas. Miren, con poco conocimiento. Lo siguiente, ¿qué vimos en manipulación manual de cargas con el método MAC? ¿Cuál es el que más problemas nos daba? Metal mecánica, preparación de alimentos y la recicladora, sobre todo la recicladora, por el tema de cantidad de veces y los pesos que tenían que manipular. ¿Qué pasaba con el tema de la evaluación postural? Entonces, ¿qué nos dice? El tema de la evaluación postural menciona que los tres ámbitos con mayor dificultad era metal mecánica, preparación de alimentos y la recicladora. Entonces, se repite en las mismas áreas de daño. Entonces, ¿qué encontramos en las pymes evaluadas? Encontramos que en las pymes hay pocas actividades, no son tan complejas como en una fábrica grande. Son más bien actividades repetitivas, con niveles de riesgos diversos, que se pueden mejorar con sencillas modificaciones. Por ejemplo, el elevar el puesto de trabajo a un metalmecánico, ¿le ayuda? Sí, él mismo puede soldarle el aumento de las patitas. Ya está. Entonces, miren, ¿qué es lo que decíamos igual conmigo? Lo importante es dar soluciones baratas, soluciones prácticas, de manera que esa persona mismo se pueda ir interviniendo. ¿Por qué? Si ustedes quedan solo en la evaluación y si no hace intervención, miren, no hemos hecho nada. El trabajador está exactamente lo mismo lesionándose. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar acá? La manipulación manual de cargas. Por ejemplo, en este caso, el trabajador del reciclaje que tenía que acumular gran cantidad y grandes pesos en un solo saco. Y lo que conversamos, ¿cómo puedes tú mejorar ese tema? Tal vez disminuyendo la cantidad o el tamaño de los sacos, o mejorando el agarre, colocándole un agarre a nivel del saco. ¿Puedo mejorar? Por supuesto. ¿Cuánto cuesta eso? Barato. Acá tal vez lo que decía mi brother Carlos, identificando con pocos recursos, ustedes pueden hacer grandes cambios. Colocando una asa, un soporte, puede mejorar. Perfecto. Ubicando adecuadamente la altura del soldador, ¿puedo ubicar? Por supuesto.
Pero ¿qué es importante? En estas pequeñas empresas el impacto es mucho más grande, porque ustedes están trabajando con nóminas de 3, 4, 10 trabajadores. Si un trabajador se lesiona, miren, o 2 trabajadores se lesionan, es un desastre esa microempresa. No es lo mismo que una gran empresa, el impacto es totalmente diferente. ¿Qué es lo que vimos en los riesgos posturales? Por ejemplo, el tema del asador o el tema el tema del reciclaje, es donde más teníamos problemas posturales. ¿Y qué es lo que, usando ya esta metodología de las cartas, vimos que es una metodología sencilla aplicable? ¿Sí? Obviamente ellos tienen una concepción un poco más profunda, pero la idea es totalmente aplicable. Porque ustedes al comparar su puesto de trabajo, al comparar, al identificar, enseñar que estas cartolas sencillas que pueden ser usadas para identificar al trabajador. Simplemente, si yo trabajo cerca de mi puesto, cerca de mi cuerpo, está en verde. Perfecto. Entonces yo trabajo cerca de mi cuerpo. Si yo trabajo bajo los hombros, ¿estoy confortable? Perfecto. Eso es lo correcto. Si yo estoy levantando mis brazos sobre la cabeza, eso no es correcto. Perfecto. Entonces estoy identificando algo con áreas tan sencillas y podemos aprender. Miren, entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros queremos pretender? Si la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores que tenemos en nuestras áreas de pequeñas empresas es grande, es inmensa. El número de empleabilidad para lo que es los trabajadores en las pequeñas empresas es grande. Y pregunta, ¿es importante intervenir ahí? Es importante darles el lugar para que poder ayudar a estas personas. Segundo, la continuidad del negocio. Si nosotros tenemos personal sano en esas microempresas, pueden continuar el negocio. Sí, sabemos que nuestra economía depende mucho también de las pequeñas empresas. Sí, son emprendimientos que todo el tiempo están ahí y gente cada vez está ingresando al área de la microempresa. De manera que este impacto social de estos gastos por el lesionarse, por movimientos repetitivos, por lesiones de muñeca, por lesiones de columna, este impacto social también afecta a toda la sociedad. Si yo tengo menos lesionados, si yo tengo menos enfermos, obviamente ese dinero va a otras áreas. De manera que la propuesta está acá y lo importante es que esto se pueda hacer a bajo costo con estos elementos, un flexómetro, un celular para el tema de las fotos, pero lo más importante, ¿cuál es? Escuchar. ¿Sí? ¿Escuchar a quién? Al trabajador. Saber escuchar. Inclusive anatómicamente tenemos una boca y 2 orejas. Esas 2 orejas es para escuchar al trabajador. ¿Dónde está el problema? Tener un ojo crítico. ¿Sí? Ojo crítico de dónde está el problema. Identificar el problema. ¿Dónde está el problema? Y lo importante, ¿cuál es? Tener un tema de actitud. Tener un tema de actitud, de querer, obviamente, poder hacer una mejora a los puestos de trabajo. Ahora la pregunta será, ¿quién debe hacer este trabajo? Pregunto, ¿quién puede hacer este trabajo en Colombia? De meterse a las pymes, a las pequeñas. ¿Quién tendrá que hacer? Pregunto, ¿quién será el responsable? ¿Quién me responde? Unos, ¿quién más? Perfecto, pero ¿quién tiene que ayudar a hacer esto? ¿El dueño de la empresa? Sí, ¿quién más? ¿Quién más puede ayudar? ¿Perdón? Sí, pero a nivel de las empresas, ¿quién? De las microempresas. Yo les hago una propuesta. Primero, las universidades. Pueden ayudar. Miren, nosotros estamos haciendo un convenio con una universidad en donde los estudiantes de ingeniería industrial tienen que hacer prácticas. Y a veces hacen prácticas así medio esotéricas de cosas nada aplicables. Pregunto, ¿por qué no juntamos a la universidad con la realidad? ¿A través de qué? De las pymes. Si yo le doy al estudiante una capacitación, si le entreno en hacer unos básicos métodos de control, le indico la metodología,
Pregunta, ¿podemos intervenir con universidades? Por supuesto. Si tenemos el material, la mente gris, los estudiantes, lo único que hay es que conectar. Segunda propuesta, es las empresas tienen un área importante que es responsabilidad social. Y tenemos lo que se llama los stakeholders. Si yo tengo una gran empresa, frente a mi gran empresa tengo un comercio. Pregunta, ¿no será mi área de influencia eso? O al lado tengo un negocio, o al lado tengo algo que tiene referencia con mi empresa. Pregunto, estas grandes empresas, ¿no tendrán también su responsabilidad de alguna forma ayudar a ese pequeño empresario para que no se lesione? Sí. ¿Y qué es lo tercero que nosotros vemos? Estas agremiaciones, ¿sí? Estamos también hablando con los gremios de las pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Para que esos gremios llegara a más gente con conocimiento básico, con esta metodología sencilla, para que estas agremiaciones, como las cámaras de la pequeña empresa, puedan también ayudar para que esto pueda mejorar. Entonces, el reto también es para ustedes, sea a través de la academia, a través de las empresas o a través de las asociaciones. El reto es cómo podemos ayudar. Miren, nosotros hemos estado ayudando y vamos a seguirlo, obviamente, ayudando a la gran empresa. ¿No será también nuestra voluntad ayudar a esa pequeña empresa que no te va a pagar como te paga la gran empresa, pero sí te va a pagar en un agradecimiento, en una condición social? Y agradecerles un saludo desde mi país. Esta es una foto espectacular de la laguna de Quilotoa en el Cotopaxi de Ecuador. Muchas gracias.